Voy a grabar, comenzamos listo. Muy bien, vamos a compartir la clase de ahora. Voy a tratar de hacerla muy corta. Es un tema fundamental para el trabajo de ustedes, el trabajo nuestro, el trabajo hospitalario. Lamentablemente, tiempo se le da a este aspecto que es los factores de riesgo psicosociales en el trabajo hospitalario y que tiene muchas aristas, ¿no? En general, lamentablemente, a diferencia de los agentes de riesgo, a los accidentes y otros agentes visibles, los factores psicosociales no se pueden ver. Qué bueno fuera que pudiéramos tocarlo, palparlo, pero no se puede agarrar. Los factores psicosociales se sienten, lo uno lo padece, lo puede percibir emocionalmente, por una serie de elementos y queda en la parte interna el daño. Tampoco se ve muchas veces el daño de los psicosociales, pero ahí está, ¿no? El efecto de riesgo psicosocial está ahí persistentemente. Y en el ambiente hospitalario es terrible, terrible. En el trabajo de nosotros, los factores psicosociales son quizás uno de los más importantes. Yo diría que después de los ergonómicos, los psicosociales, y entre los dos peleándose inclusive, serían lo más relevante. Lo biológico es importante, nocividad ciertamente, pero si quisiéramos ponernos en un ranking, diríamos que los psicosociales y los ergonómicos están en el primer orden. E inclusive los ergonómicos se pueden paliar y se pueden corregir, pero los psicosociales no. Entonces es importante conseguirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo les pregunto a los alumnos, y a ustedes, ¿no? A ver, díganme un factor de riesgo psicosocial en su tarea diaria, incluso a las personas, factor psicosocial, ¿qué psicosocial, doctor? No le entienden, ¿no? Y eso lo mismo pasa con ustedes. Yo ahorita a ustedes les pregunto, a ver, díganme un par de factores de riesgo psicosocial, que probablemente me digan turno, doctor y estrés, ¿no? Y esos no son factores de riesgo psicosocial. Vamos a estudiar eso un poco rápido. Porque el trabajo hospitalario, por ejemplo, miren esta fotografía, que es de mi hospital, antiguamente mi hospital era así. No, miren, es un ambiente hacinado, con muchas personas esperando, desesperadas, pidiendo cola en medio de ese atardezo oscuro. Pasa un trabajador llevando una paciente que va a ir a hacer operaciones, el paciente, el trabajador va rápido, rápido, acelerado, pedir permiso, 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 ¿no? Y ese es el trabajo hospitalario, ¿no? Entonces, cuando le pregunta aquí, ¿acá cuál es el factor de riesgo psicosocial? Eh, el estrés, doctor. No tanto. Cuando nos ponemos en los zapatos del trabajador, cuando nos ponemos en ese hombre de blanco, imagínense, si ese hombre va empujando, le gustaría a él que sus pacientes estuvieran en un lugar confidencial, le gustaría que el ambiente sea más iluminado, le gustaría que no hubiera personas con las cuales él tenga que chocarse o tocarles o golpearles por su haciendo en su trabajo, ¿no? Al mismo tiempo, él se siente, por ejemplo, que ya está en un turno pues prolongado, 12 horas, y sigue subiendo y bajando los pacientes, y como que nadie le dice nada, ¿no? O sea, ni le dice, está muy bien, hombre, espérate un rato más, vaya, te toca tu refrigerio, etcétera. Nadie le da una recompensa, ¿no? Y por último, tiene preocupaciones porque su salario es bajo, y todavía le faltan 40 años para jubilarse. Entonces hay una serie de sensaciones que van acumulando, ¿no? Y que esto genera daños en la persona. Lamentablemente muchos jefes, muchos gerentes creen que los seres humanos somos como este caballero, este caballero no, este robot, que funciona muy bien, creen que somos así, pues de metal, ¿no? Los seres humanos no tenemos sentimientos, emociones, familia, anhelos, ¿no? Sueños, metas, sensibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, creen que somos de robots, ¿no? Y bueno, ni hablar, no somos robots. Qué bueno fuera que fuéramos robots, ¿no? Justamente por eso nos caracterizamos por ser seres humanos, ¿no? Y este ejemplar que lo vimos en las películas Terminator, definitivamente no tenía nada de humano, pues, por su forma de moverse, de comportarse, etcétera, ¿no? Porque no, pues los seres humanos no somos robots, somos seres complejos, somos seres que al mismo tiempo que tenemos la parte corporal, y lo hemos visto en la primera parte, en las enfermedades y en las lesiones musculares, pulmonares, dermatológicas, ¿no? Muchos órganos en general, eh, y la parte psíquica, no se ve. Entonces, esa parte psíquica es fundamental. Y ojo, no solo la parte psíquica entendida como mi salud individual, sino incluso mi salud colectiva, ¿no? Cuando hablamos del componente salud social, o sea, el problema familiar, ¿no? Parece mentira, pero usted tiene un familiar enfermo,
si usted tiene su pareja, su hijo enfermo, eso no queda en su casa, usted incluso en su cabeza lo está llevando al ambiente hospitalario, al trabajo, está usted tenso por lo que está ocurriendo y porque necesita ayuda. Y eso mucho pasa, por ejemplo, con las mujeres que son madres, ¿no? Llevan la responsabilidad de la casa al trabajo. Eso lamentablemente a veces no se entiende y más bien se cree que la solución es, por ejemplo, no contratar. Es un error garrafal, porque lo que estamos hablando es un ambiente de trabajo totalmente distinto. Entonces, el concepto es que los riesgos psicosociales no se ven, como se ve en esta imagen ahí. Vemos a un espejo, pero detrás de ese espejo no hay nadie, ¿no? Como que no se ve, pues no está, no hay cuerpo, no se siente los riesgos psicosociales, no se ven los riesgos psicosociales. ¿Y qué son los riesgos psicosociales? Bueno, son todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como su contexto social, ambiental, que tiene la potencialidad de causar daño físico, social o psicológico. Entonces, miren, esa es básicamente la forma en que está diseñado ese elemento de cómo está organizado, cómo se consigue, la cultura en el lugar de trabajo y también cómo se gerencia. Es un poco, hasta la misma definición es un poco etérea, ¿no? Pero eso es los factores de riesgo psicosociales. Todo aquello que está relacionado con estos elementos de la organización, ahí está los factores de riesgo psicosocial. Entonces, es la organización la que genera este problema. Si un trabajo no está bien organizado, si un trabajo no tiene reglas claras, si un trabajo tiene sobrecargas, sobre demandas, va a tener problemas de riesgo psicosocial. Y aquí, cuando ya están los riesgos psicosociales, lo que van a hacer a las personas es exponerse a ese riesgo, ¿no es cierto? Y evidentemente las consecuencias van a ser los daños a la salud. Y ahí aparecerá el estrés. El estrés no es un factor de riesgo, es una consecuencia, es una enfermedad, es un daño. El estrés y muchas otras enfermedades que muchas veces ni siquiera son enfermedades, son básicamente síntomas. Por ejemplo, ¿no? Un dolor de cabeza, estoy harto, ya, sobrecargado, estrés. A ver qué enfermedad es. Es un síntoma, cefalea tensional le llaman, ¿no? ¿Sí? Pero doctor, pero eso no es una enfermedad profesional. Acuérdense que decíamos que los factores psicosociales no estaban considerados todavía en el listado de enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque tienen muchos factores que contribuyen. Este lo demostró. Pero la cefalea tensional persistente lleva a la persona que con ese estrés haga, por ejemplo, un problema de hipertensión y finalmente un infarto, o a veces en algunos países, como por ejemplo, se llegan a suicidar, ¿no? Entonces, estos son problemas. ¿Qué se pide para eso? Primero, para la primera parte, en la organización y en lo propiamente en la exposición, caracterizar de estos valores, de estos riesgos, haciendo pues una evaluación de riesgo y haciendo medidas de prevención, porque ahí se puede trabajar. Y ya para los temas propiamente de los efectos, mirar mediante los sistemas de vigilancia de estos efectos, si tienen daño o no. El problema se pone que se complejiza un poquito más, porque lamentablemente no todos los trabajadores tienen la misma capacidad de respuesta, o mejor dicho, la misma capacidad de adaptación. Claro, hay personas que trabajan en el ambiente y unos están contentos, felices en la emergencia, están silbando, están atendiendo, no se agotan, no se cansan y siguen adelante. Y hay otros que apenas llegan a la puerta, ¿por qué me tocó la guardia? Por Dios, ya no quiero, ahí nomás. Ni siquiera he tenido un paciente, pero ya está, ya no quiere saber nada, ¿no? Claro, y es que depende de los factores personales. Los factores personales, las características individuales, su personalidad, cómo se ha formado, qué interacciones ha tenido. Quién sabe, hasta es un lugar peor inclusive, ¿no? Y entonces esa persona se siente con la capacidad suficiente para poder abordarlo. Entonces, ojo con eso. Pero también depende, evidentemente, de las condiciones del lugar de trabajo, de la organización. Todo esto es sometido a la adaptación del individuo. Y obviamente el individuo tendrá la posibilidad de que uno, con estas condiciones, pueda que fácilmente satisfaga sus necesidades y por lo tanto se sienta satisfecho. Genial. Pero si no se siente satisfecho, si se siente que no es suficientemente reconocido, los factores le están dando, pero muy, 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 muy duro, la persona va a comenzar a tener síntomas. Y esos síntomas que comienzan como esa insatisfacción, fastidio, ¿no? Van a ser múltiples. Podría generarse un poquito de ansiedad, o luego ya se siente deprimido, de repente puede ser hasta agresivo, ¿no? Bien, ¿por qué fastidio? Tira los papeles, ¿no? Porque sabe que uno se deja hacer las cosas, ¿no? La pasividad. No sé qué pasará, ¿no? Allá, problemas de ellos, yo no me vengo acá firme y salgo, ¿no? O a veces si comienzan a tener vicios, ¿no? O sea, adicciones.
por ejemplo, el alcoholismo. No, una cervecita para relajarte, para olvidarme de todo. Fin de semana, 9 el tabaquismo o drogas, drogas. A veces me dice, doctor, pero no, aquí los médicos nadie toma cocaína, nada de eso. Ah, sí, pero pueden tomar otro tipo de medicamentos, inclusive barbitúricos, anfetamínicos, ¿no? Sedantes, benzodiazepínicos. Comienza una adicción. ¿Para qué? Para tratar de aliviar estos problemas, este desbalance que hay de factores personales y laborales, ¿no? Luego ya viene cuando esto se complica, ya vienen problemas de fatiga, se siente cansado, realmente se siente cansado la persona, física y mentalmente, ¿no? Ya no quiere hacer nada. Y eso cuanto pues, más pasan los tiempos peores, ¿no? Se envejece prematuramente, claro, ¿no? Se ve deteriorado, joven, ¿no? Y el mismo de su promoción y el otro está más feliz y el otro está más comienzan a haber trastornos, ¿no? Circulatorios, problemas cardiovasculares, ¿no? Problemas sexuales en la pareja, ¿no? Comienza a haber una pérdida de libido, ¿no? Y bueno, se va manifestando además con conductas, como por ejemplo evitar ir a trabajar, ¿no? El absentismo, es decir, eh, busca cómo obtener un descanso médico como una enfermedad para no ir a trabajar, para relajarse, sin saber lo que el problema es el propio trabajo el que le está provocando, el escaparse del trabajo, ¿no? O si no es así y sigue con lo mismo, puede llegar que comienza a tener errores y comienza a tener sufriendo accidentes, ¿no? O incidentes a veces, y su productividad decrece, ¿no? Y sobre todo comienza a tener conflictos, ya con el otro compañero, ya con el jefe, porque el compañero le dice, oye, pero no trabajas igual que yo, ¿no? Yo te hago los pacientes y tú no haces nada. Acá, pues, discusiones. Miren, todo esto se va a ver, ustedes lo van a vivir en el ambiente hospitalario y lo van a padecer. Por eso aquí quiero hacer un encomio que quede grabado, por favor, colegas. Ustedes todavía son jóvenes, todavía no han escogido especialidad. Por favor, si van a escoger una especialidad, tengan muy claro si quieren hacer o no quieren hacer guardia. Lamentablemente, eso lo veo, ¿no? Entonces, muchos escogen la especialidad porque, bueno, la especialidad es bonita, pero le toca hacer guardia. Y no, doctor, yo no quiero hacer guardia. Por favor, sáqueme de ahí, pero tu especialidad es que tienes que hacer guardia, pues. No, pero yo no quiero ser guardia. Inventan un montón de enfermedades para no ser guardia. Y lamentablemente, por la especialidad les va a tocar. Así que mucho ojo con escojan cosas que realmente les va a satisfacer y realmente lo va a hacer sentirse mejor, ¿no? Pero si usted escoge, por ejemplo, medicina interna, le toca ser guardia, de cajón. Anestesiología le toca hacer guardia. Cirugía, ni qué decir. Gineco, ni qué hablar. Pediatría, ni qué decir. Entonces, no, doctor, no, yo no quiero ser guardia como sea, no, no. Cardiología, pues, ni hablar. Por ejemplo, a los han querido hacer guardias los psiquiatras han puesto el grito en el cielo, nosotros no hacemos guardias. En el COVID se necesitaba psiquiatras. Mucho ojo porque luego viene la insatisfacción, ¿ya? Vienen lamentablemente los problemas justamente de ese tipo, porque la persona se siente que no está bien retribuida, se siente que la guardia lo daña, lo destruye, y la guardia es un factor de riesgo psicosocial pernicioso, muy pernicioso. Fatiga, cansa, agota, ¿no? Entonces piénsenlo bien. No piensen que solo va a ser durante el residentado, sino para toda su carrera, ¿no? Toda la carrera van a ser guardias. Escojan bien, no se equivoquen. Y si lo escogen, ya saben, ahí tienen que tenerse y cómo tienen que prepararse. Sus factores personales tienen que ser muy fuertes. ¿No? No cualquiera hace guardia. Muy bien, así que piénsenlo, por favor. Dice la profesora Cristina Laurel, que es una investigadora del trabajo, dice justamente, escondidos dentro de los muros del lugar de trabajo no están a la vista de la sociedad. O sea, los riesgos psicosociales no van a salir con su pancartita y decir, acá hay riesgos psicosociales. Lo van a sentir, pero no va a haber una cosa que diga tanto de riesgos psicosociales, o acá están los riesgos psicosociales. Dice, cada quien conoce y sufre sus condiciones de trabajo, pero ignora los de los demás. Ese es el otro gran problema, ¿no? Yo me soluciono el problema mío, pero el demás no me importa. Y ahí viene la gran dificultad. Eso a veces le pasa a los jefes, ¿no? El jefe tiene su mesa bien bonita, todo, tiene su celular, tiene su computadora, tiene su secretaria, resuelve, ordena. Y pero ¿y sus trabajadores? Que a usted le va a pasar, usted va a ser jefe de servicio. Ah, no, pues vaya a ver cómo trabaja el colega, vaya a ver usted al servicio, cómo está, que le falta las sillas, que le falta la herramienta, que la máquina no funciona. Va a ver, recién ahí va a poder hacer una buena gestión.
No se trata de estar sentado en un escritorio y bueno, no sé, ahí los demás cómo solucionan su problema. Ojo con eso. Ojo con la responsabilidad de ser jefe. Muchos quieren ser jefes, pero no quieren asumir la responsabilidad. Y entonces, ¿en qué se traduce todo esto? En enfermedades. Y eso se ve aquí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en España se ha hecho una evaluación de todos los riesgos psicosociales y se ve que en los diferentes grupos ocupacionales están los riesgos psicosociales, especialmente en los, por ejemplo, miren, estrés en los hoteles, claro, pues no, estoy rápido, ¿eh? La docencia, ¿no? También hay estrés. Les llamas y no te contestan, o te reclaman por las notas, la parte textil también, ¿no? Miren acá, la seguridad probada en la seguridad privada en acoso, ¿no? Acoso, seguridad privada, la hostelería también. Y en el burnout, ¿no? En el burnout, miren cómo nosotros sobresalimos con 53%. Comparado a los otros sectores, miren cómo el burnout sube a 53%. ¿Qué es el burnout? ¿Qué es el famoso burnout, no? El famoso burnout. Ahora vamos a verlo. ¿Y de qué dependen estas variaciones? Bueno, como dice esta famosa imagen de la, seguramente llegaron a ver esta hermosa película llamada Zootopia, que es muy interesante porque si lo trasladamos a analizar los componentes de las actitudes de los personajes, nos vamos a dar cuenta que eso es nuestra forma de socializar. Aquí este gráfico es muy simpático, ¿no? Ella es full, ella quiere ser pues ya a todo dar, ¿no? A pesar de ser pequeñita, débil, pero es muy sana. Y todos los demás, pues en cambio, son grandazos, musculosos. Ella tiene muchas actitudes, ¿no? Entonces, a veces eso nos pasa en el trabajo, que depende justamente de los valores internos, de las características individuales. Entonces, hay muchos moderadores cognitivos muy importantes. El nivel de satisfacción y motivación, que tenga ganas de hacer las cosas, ¿no? Cuántas actitudes y habilidades ha podido desarrollar. Esas son habilidades que se llaman habilidades blandas. También, evidentemente, de la formación y la educación. Y ojo, cuando hablamos de formación y educación, no solo universitaria, sino incluso de la percepción sobre el control de los hechos, saber cómo tomar las cosas, cómo solucionarlas. O a veces hay que ver un problema, no como problema, sino como una posible solución. La autoestima, muy importante, no sentirse pues que es maltratado y que usted es pobrecito y que nadie le puede ayudar y que usted se debe dejar, digamos, mangonear por todo, ¿no? Eso es muy importante, la autoestima. Estrategia de afrontamiento. Y finalmente los repertorios conductuales, de cómo habla, de cómo se presenta, de cómo mira las cosas, cómo se interrelaciona, con quién conversa, ¿no? Finalmente todo eso tiene que ver con la personalidad, con el individuo como es. Ustedes, como gente joven todavía que está en plena función, tienen que desarrollar este elemento. Los factores protectores también se extienden no solo a lo que hemos mencionado como autoestima, sino también a las redes sociales de apoyo. Y cuando hablamos de redes sociales de apoyo, por ejemplo, para ustedes son su papá, su mamá, sus hermanos, sus familiares cercanos, sus docentes, sus amigos, con los cuales ustedes se sienten como una especie de soporte, ¿no? Que les hablan de cosas positivas, de que le ayudan y lo levantan, ¿no? Muy importante. En lucros de control interno, ustedes saben que nosotros tenemos una forma de percibir la realidad, ¿no? Esa forma interna de ver la realidad en el locus de control interno. Y nosotros, de acuerdo a cómo veamos, podemos regular y decidir qué hacer, ¿no? La conciencia social, ¿no? O sea, concebir los problemas de la sociedad como tal. O sea, cuando, por ejemplo, alguien va a un hospital, pues no va contento, va preocupado, va tenso, va sin recursos muchas veces, va apurado y sabe que está compitiendo porque hay muchos otros que también tienen la misma solución, ¿no? Y va con sus propios derechos. Entonces tiene que tener una conciencia de cómo es la gente, cómo es lo que está viniendo, y obviamente también no comprometerse demasiado, porque también cuando hay un compromiso profundo, también trae problemas. Entonces, la forma de comunicación también es muy la capacidad de transformar la realidad. A veces, miren, este tema, por ejemplo, esta capacidad de transformar la realidad, basta solo con escuchar al paciente, ¿no? Solo escucharlo, no necesita contestarle, solo escúchelo. Y la persona, después que lo ha escuchado, le dice, ya ha sido todo, comprendo, muchas gracias por que usted me escuchó. Y se va. Pero no, se le responde rápido y cambia la historia, ¿no? Tranquilo, despacio, la gente necesita ser escuchada, ¿no? Comprendida. Yo, por ejemplo, en mi trabajo diario,
A veces me cruzo en el pasadizo con una señora y dice, doctor, pero esto, mire, me lo damos, señora. A ver, señora, tranquila. A ver, deme papelito. Muy bien. ¿Qué necesita ir a esto? Sí, pero no me da. Muy bien, entonces tiene que ir usted para allá. O sea, incluso orientar, la persona está en un mundo. Si usted se pone en el zapato del paciente, se da cuenta que está en un mundo que desconoce, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de transformar esa desesperación de la persona en una solución. Y vamos a hacer sin que nos quite mucho tiempo, se puede hacer. Otro tema es el proyecto de vida, ¿no? Muy importante. Desde ya jóvenes, ahora ustedes están a punto ya de salir a Perú. ¿Cuál es su futuro? Bueno, ¿qué quieren hacer? O yo quiero ser un doctor que va a estudiar en Europa. No, yo quiero tener mi clínica. No, yo me voy a ir a provincias. No, yo la verdad es que no sé ni qué voy a hacer. Muy importante el proyecto de vida. El proyecto de vida le permite a usted trazar pasos, peldaños y luego construir ese logro, ¿no? Entonces, así usted cada vez que va avanzando, una satisfacción. Sabe que ese peldaño va a acabar porque tiene un siguiente peldaño. Muy importante. La creatividad, evidentemente, para eso tenemos la sustancia gris, ¿no? Y finalmente la grupalidad, o sea, el tener, siempre se ha dicho que, se ha hecho estudios ya, ¿no? Entre las personas que están solitas, las personas que están con un grupo, quienes tienen mejor calidad de vida o quienes tienen más infarto. Las personas que tienen un trabajo grupal tienen siempre mejor, digamos, un mejor pronóstico, ¿no? No, eso tiene sus bemoles también, tiene sus bemoles, pero es lo que se recomienda en los estudios, ¿no? Autoestima, ahí está, ¿no? Tiene otro personaje de Zootopia ahí, ¿no? Es muy importante, usted tiene que sentirse satisfecho de lo que es reconocer sus defectos y seguir adelante con todo ello, ¿no? Y perfilar, evidentemente, si hay una deficiencia, pues mejor. La baja autoestima trae más problemas. La persona tiene una mayor facilidad de rendirse ante los cambios y por tanto más posibilidad de fracaso, que al mismo tiempo se convierte en un círculo vicioso porque lo vuelve a decir, no, yo no puedo hacerlo. Eso es peligroso, la baja autoestima. Ah, como la autoestima. ¿No? Entonces la autoestima dice, no, esto fue un error, que yo lo puedo sacar adelante, yo voy a mejorar y avanza, ¿no? Y se pone más retos, y más positivo y ve que se siente satisfecho porque ya lo superó. ¿Correcto? Entonces es muy importante para ustedes en este concepto. Las redes sociales de apoyo. Hay diferentes formas de redes, no necesariamente usted tiene que estar en una relación lineal, por ejemplo, ni tampoco en una donde todos son dependientes, sino más bien donde podría haber interacciones. Hay diferentes formas de redes sociales de apoyo y no todas, sobre todo, son de un solo modelo, ¿no? Son múltiples modelos y usted tendrá que escoger aquella que sea de mucho mejor. Entonces, entonces tenemos que tener en cuenta que la interacción con los diferentes elementos del trabajo hospitalario nos va a llevar a tener estas percepciones, ¿no? Eh, le hace muchas gracias esta imagen, porque bien es cierto, ella le pone muchas ganas, la realidad lo empuja, ¿no? Por la contundencia del efecto masa de este caballero de Reynoso. Veamos un poquito más sobre el trabajador hospitalario y su salud mental. Y decía yo que lamentablemente cuando las condiciones de trabajo sobrepasan esto, se produce el famoso burnout, ¿no? El burnout es un fenómeno, es una consecuencia en la que el individuo está despersonalizado. Vamos a explicarlo un poquito más al detalle con eso. Bueno, este caballero, Herbert Fred Berger, fue el que lo investigó, un psicólogo, y que en 1974 escribió Tablet Burnout, que viene a ser algo así como quemado o quemado, o sea, persona que está quemada pero que ya no está ahí, ya lamentablemente ya está para salirse, ¿no? Ya no sirve, ¿no? Síndrome del quemado también le llaman, el burnout. Bueno, este es una seguidilla de todos los trabajos de investigadores que durante mucho tiempo han estado caracterizando a este problema, siendo justamente la doctora Cristina Malta la que mejor ha podido crear un instrumento para identificarlo y medirla, ¿no? En el año 81 hemos tenido la suerte de tenerla por aquí en el país, sigue vigente ella, y donde ya pues evidentemente esta herramienta es de uso rutinario prácticamente. Este burnout se caracteriza por tres elementos fundamentales que lo vemos ahí, que todos van uno sobre otro engranándose y producen una retroalimentación. Y el primer elemento es el cansancio o la fatiga emocional, es decir, que la persona siente que ya
ya no puede para más, ya sé que se agotó. Y no solo hablando físicamente, porque inicia con un problema físico, pero luego ya es un problema psicológico. Incluso la persona se puede ir de vacaciones, pero igual ya no quiere estar en ese ambiente, ya siente que no puede para más. Esa es una cuestión psicológica. Y eso lleva en el primer caso que la persona cambie su forma de ser. Es decir, de lo que era un alumno colaborador que podía correr, podía estar, incluso hacer 4 guardias seguidas, estar con ojeras y todo, y estar con todo el corazón ahí, ahora ya ni siquiera le interesa ir a trabajar, ¿no? La persona ya no es la misma. A eso se refiere a la despersonalización. Y eso obviamente traduce en lo que se llama una pérdida, una disminución de su desarrollo profesional. Es decir, comienza a darse cuenta, ¿no? Los jefes, las personas, los pacientes, este individuo ya no es útil. ¿Por qué? Porque ya no hace la misma cantidad de consultas, no hace la misma cantidad de cirugías, trata mal a los pacientes, pelea con los compañeros, o sea, ya comienza a haber conductas que hacen ver que este es un profesional de la cual se puede prescindir. Eso es el burnout. Es lo que se llama el síndrome del quemado. Eh, Aquí hay un gráfico muy simpático, un tratado que sacaron algunos laboratorios para poder, de una manera lúdica, comprender lo que es el burnout. Y claro, el médico se puede autoexaminar y no va a encontrar ningún diagnóstico. O sea, el médico con burnout, lamentablemente, se puede examinar y todo, y no se va a encontrar. Tiene que sacarse el mandil y ponerse en manos del otro para que él examine y efectivamente vea que está en burnout. Pero que se haga un autoexamen y diga, no, yo no estoy en burnout, es difícil, muy difícil. Y es que en realidad ya hay múltiples aplicaciones, múltiples estudios que han demostrado claramente que esto es una epidemia prácticamente, ¿no? Ya de algún tiempo atrás, y lo parecen principalmente médicos, también las enfermeras y principalmente aquellos que están en contacto, mucho contacto con pacientes. Por ejemplo, las especialidades de los médicos, la que más tiene riesgos de burnout son los pediatras, son las personas que están en atención primaria, en los consultorios más pequeñitos, en las redes, ¿no? Son las personas que tienen más posibilidad de quemarse mucho más rápido. Comparado, por ejemplo, a un cirujano, una que hace procedimientos invasivos, mucho menos. Sin embargo, todos están en riesgo, ¿no? Este es un gráfico muy simpático que nos dice lo que es el burnout. O sea, el burnout, la persona personalizada ya, el médico, realmente no le interesa a su paciente, ¿no? No siente nada, tiene otras prioridades, ¿no? O sea, no es el paciente su prioridad, ya no es su motivo digamos, de su interés o de su vocación, ¿no? Obviamente es un paciente, una persona más, y cumple con el chequeo y se acabó, ¿no? Y se traduce, claro, en los descansos médicos. Ya está demostrado que el burnout, además de los problemas de ansiedad, depresión, que son pues problemas básicamente que se van a poder encontrar en un indicador mediante los descansos médicos. La gente pide descanso médico para irse del trabajo, es por consecuencia mismo, ¿no? Esta es una muy bonita referencia del New England Journal of Medicine de un hombre valiente, un médico, el doctor Adam Hill. En esta se pueden buscarlo. Aquí tiene una grabación, un audio, donde él explica cómo se convirtió en un burnout, ¿no? Cómo llegó hasta el riesgo de suicidio por burnout. Y, ojo, estamos hablando de un país de nivel, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes le den una miradita a la England 2017 para que puedan comprender la dureza del cuadro, pero que al mismo tiempo tiene soluciones, porque para este tema hay una serie de investigaciones que han demostrado que se puede hacer. Pero uno de los más importantes es que todos los médicos deben tener conocimiento de ello y al mismo tiempo, cuando comiencen a notar los primeros síntomas, tomar medidas. Puede ser inclusive dejar el trabajo, cambiar de lugar de trabajo, porque acuérdense que es el trabajo, el sitio que trabajas, que es el que le está generando la enfermedad. Y obviamente el entrenamiento, ¿no? Hay grupos, en los medios no desarrollados se habla de grupos de expertos para poder tratar, ¿no? Porque, como decía, entre un 45 a 70% de los médicos pudieran estar teniendo algún grado de compromiso en el mundo. Entonces, normalmente lo que se hacen es equipos de psicólogos, de especialistas, para poder trabajar sobre los trabajadores, ya no solo los médicos, sino también todos los otros profesionales de salud,
para fortalecer elementos como la resiliencia o hacer lo que se llama un coach, ¿no? Un coach. Yo les recomiendo a ustedes, si no lo han hecho, pues, por ahí busquen una buena universidad o un buen centro de atención especializada y háganse un coach, ¿no? El coach básicamente lo que hace es lo que vemos en este gráfico, es verificar los diferentes componentes de la vida de un individuo profesional, ver en qué magnitud están algunos muy desarrollados y otros no tan desarrollados. Y esos aspectos incluyen, por ejemplo, el tema monetario, claro, el monetario, la salud, la cantidad de amigos, la familia, el romance, el crecimiento personal, ¿no? La recreación, el ambiente donde vive, su casa, su domicilio, ¿no? Y finalmente todo esto puede interactuar y producir que la persona tenga un estado armónico de vida. Por eso es que ustedes han escuchado muchas veces, se han visto en los estados de los WhatsApp, que algunos dicen el dinero no lo es todo. Y es que efectivamente usted puede tener una carrera de una clínica o muchas sedes, pero eso no lo llena a usted. Entonces, y además puede trabajar muchas horas y no tener salud porque no tiene tiempo. Lo que me pasa a mí, me dicen a mí mis trabajadores, ¿no? Cuando yo les pregunto y les digo, ¿qué doctor hace con ejercicio? Lo veo que está con obesidad. No, no tengo tiempo. Me dicen, mira, salgo de acá, me voy a la clínica, de ahí opero y ahí, no tengo tiempo. ¿Por qué no voy a hacer ejercicio? Lo que pasa es que un aspecto de tu vida no lo estás balanceando. A veces el dinero no es lo más importante. Ya, y si trabajas en dos, tres lugares, ¿por qué lo haces? No, pues me responden, ¿no? Tengo tres hijos en la universidad, hermano, son particulares. Cada uno, pues, mira cuánto está la cuota, ¿no? Ah, pero tienes tres hijos, entonces lo programaste. Eh, Muy importante, por eso se habla del proyecto de vida, ¿no es cierto? Que ustedes sepan, por ejemplo, cuántos niños van a tener, en qué momento lo van a tener. Y en general, incluso ahora, pues en la mayoría la tendencia es a uno más. Hay que pensarlo muy bien, porque estoy en una serie de implicaciones. La pareja, muy importante, ¿no? Muchos dicen, no, sí, mi esposa también es médico. Y, o sea, que si los dos se van a hacer guardia, ¿quién se encarga del retoño? Ahora personas con ayuda, no hay, ¿cierto? Y ahora con el COVID y con los otros virus que vendrán, que entren a su casa, no, entonces todas esas cositas parece mentira, influyen. No es solamente laboral, por eso es que estas enfermedades no se catalogan como enfermedades profesionales, porque tienen factores que no solamente son laborales. Claro, la organización contribuye, pero los factores individuales son un muy importante porcentaje en no generar ese, ¿no? Incluso la espiritualidad, y a propósito, eso siempre, ustedes son incluso una promoción muy especial donde yo tengo el placer y el gusto de haber colaborado con el profesor mi amigo, el doctor Luis Felipe Segura, en la creación de su perfil, ¿no? Su perfil como médicos. Y la mayoría de las empresas, perdón, de las facultades de medicina, no tienen pues esos aspectos espirituales, ¿no? Religiosos, leer la palabra, y mucho menos enfoques como la bioseguridad propiamente, de informarles de qué carrera van a escoger, cómo deben ser, qué problemas van a venir. Entonces, es muy importante que ustedes lo sepan de base, de inicio, ¿no? Y uno de los elementos que ayuda aparentemente a mejor afrontar estos riesgos y estas características en el bienestar de los médicos es justamente la espiritualidad. Digamos, la meditación, el leer la palabra, las reuniones religiosas, digamos, todos esos son factores que han demostrado ayudan, ¿no? Beneficiosamente a evitar el burnout. No, porque uno cuando lee la palabra comprende, ¿no? ¿Por qué ocurre esto en los seres humanos, en las sociedades organizadas? Cómo los comportamientos que no están acordes a la palabra traen más problemas, ¿no? Entonces es fundamental y en buena hora que ustedes pues, marcan una gran diferencia respecto a muchos otros aspectos. Y hay otro aspecto que también va a deducirse de la interrelación de los individuos, que es la violencia laboral. La violencia laboral es algo que ustedes lo van a palpar, lo van a sentir, ¿no? No solo en el ambiente de trabajo, sino incluso en el día a día, ¿no? Entonces, que son en una pista y un carro pasa a toda velocidad y no le importa si casi lo atropella. O si usted está haciendo una cola que una persona se ponga delante de usted y si usted le llama la atención, le responda violentamente y le ponga mala cara. La violencia laboral es parte de la vida del ser humano y cada día peor más. Y en los ambientes de trabajo, obviamente, esto es real, ¿no?
Y la violencia laboral en el ambiente de trabajo va a venir principalmente, claro, de las personas que son nuestros pacientes hacia el trabajador, como también de los propios trabajadores, del mismo nivel, y sobre todo del jefe hacia el trabajador. Entonces, ese aspecto de la violencia es muy importante que tener en cuenta que es otro factor de riesgo psicosocial que se va a presentar. Es muy importante tener en cuenta que la violencia laboral se va a presentar en ciertas condiciones, principalmente en los lugares, en las organizaciones que están en zonas urbanas muy pobladas o de gran criminalidad. Por ejemplo, aquí en el Callao, en las zonas más periféricas, en las zonas más pequeñas y aisladas, cuando estén en provincias, por ejemplo, o sitios donde hay personal escaso. ¿Por qué? Porque van a ser demandados y exigidos y como no pasa, no hay nadie más, pues podría haber una escalada de violencia de algún prepotente o de alguna persona, ¿no? Es muy fácil de verificar en los seguros, por ejemplo, personas con armas pueden ingresar a la clínica y amenazarle a usted para hacer un procedimiento. Claro que sí, yo lo verifico. Eh, puede haber también organizaciones, mayor violencia en las organizaciones en las que hay reformas y por tanto posibilidades de despido, o sea, recorte de personal. Ahí comienza a haber problemas entre los trabajadores, con problemas de recursos, ¿no? O equipos, faltan equipos, pues entonces las personas tendrán que pelearse por una herramienta y eso traerá roces. Finalmente, también organizaciones que permitan la violencia, es decir, que ocurran estos violentos y no pasa nada. Eso es un factor favorecedor de la violencia. Finalmente, el estilo de dirección, donde se basa en la intimidación, donde hay deficientes comunicaciones, muy malas entre personas. Entonces, esto va a llevar a que... ¿Y quiénes serán los posibles generadores de la violencia? Bueno, aquellos que tengan un historial de comportamiento. Si usted es una persona violenta, reconozca, no lo niegue, identifíquelo. No, yo sí soy violento, yo soy sofocito. Rápidamente levanto los apoyos y exploto, etc. Y trate de, aparte de buscar los elementos, hay un montón de información, o si no, buscar la ayuda terapéutica de cómo debería moderar ese temperamento, ese comportamiento. ¿Cuáles serían las mejores estrategias? La Biblia también lo señala, ¿no? Pero definitivamente no deje que usted lo cargue todo, nada más. Busque la ayuda. Y entonces usted cuando vaya a un ambiente y vaya a un factor que lo violente, que le agreda, va a tener mejores herramientas para no estar inmerso en un escándalo de violencia. ¿Quiénes son también otros posibles autores de violencia? Aquellos que tienen una infancia difícil, de ahí la importancia de cuidar a los niños. Y aquellos que son violentados por sus padres aprenden y llevan dentro de sí la violencia. Y eso se traduce en sus comportamientos, en sus gestos, en su forma de ser. Y que ellos lo sepan, ¿no? Evidentemente. Hay muchos temas de salud mental, inclusive si han sido agredidos físicamente, ¿no? Las personas que tienen uso de sustancias psicotrópicas o de alcohol normalmente lo hacen porque tienen algún problema de personalidad, ¿no es cierto? Entonces, esas personas pueden tener comportamientos violentos, que tienen enfermedades mentales graves o no identificadas o no controladas. Por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad que parece mentira, tiene una buena cantidad de personas y que a muchas veces, incluso en el residentado, es donde se aparecen estos brotan porque estaban subyacentes o no diagnosticadas. Al ser sometidos a un escenario de mucho pressing, aparecen. También serán posibles autores de violencia aquellos que tengan objetos, acceso a objetos de armas de fuego o cualquier objeto que pueda usarse como arma. Y eso, por ejemplo, se verifica ahora con todo lo que vemos en Estados Unidos, con el tema de los tiroteos, ¿no? Hay 300 tiroteos en Estados Unidos en lo que va del año, ¿no? ¿Y quiénes son las posibles víctimas de la violencia? Bueno, resulta que van a ser justamente ustedes, la gente más joven, la gente más débil, los que son miembros de minorías, en el caso del ambiente hospitalario, los residentes y los internos van a ser objeto de violencia. Tienen ahí también los que están en contacto con los pacientes, los que están en, digamos, por ejemplo, en ventanilla, o que reciben al paciente en triaje, van a ser objeto de violencia, ¿no? Las mujeres, los jóvenes, o sea, ustedes, ¿no? Y aquellos que no tengan buenas capacidades para saber afrontar una situación de violencia. Entre una situación de violencia verbal, que no conteste, que se callado, observe y dígale, permítame ahorita, yo regreso un instante, usted se va a consulta, vivo, etcétera, viene con otra persona, ya cuando son dos, ya cambia la cosa, ¿no?
Y la persona se calma, aprende, ¿no? Cosas muy importantes también. En general, hay una serie de hechos que se recomiendan desde el siglo XX, cómo evaluar el tema de la violencia, siempre analizando por qué está ocurriendo, qué sucede, ¿no? Cómo están comportándose las personas, los clientes, los trabajadores, y obviamente también verificando que el estilo de dirección sea un elemento que no esté contribuyendo a la violencia. Debe estar una declaración muy clara de que no se va a permitir la violencia. ¿Han leído el RIF que les envié? Ahí van a ver que en las prohibiciones habla de violencia. Y dice claramente que no se permite la violencia de ninguna manera. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, ¿cómo se puede reducir? Bueno, informando, educando, comunicando y enseñando qué cosa es violencia y qué cosa no es violencia. Por ejemplo, muchos me dicen, doctor, me están haciendo mobbing. Mi jefe me ha dado 4 horas. Ah, un momentito, eso no es mobbing. Es una orden del jefe, no es mobbing. Simplemente tú tienes que aprender cómo resolverlas y cómo lo vas a solucionar, ¿no? El jefe no te tiene que dar una orden, no, la violencia es otra cosa. Vamos a ponerlo ahora más. Muy bien. Eh, Vamos a pasar a lo que es violencia. ¿Qué son? Las 16. Bueno, primero, antes de seguir con el tema de la violencia y una forma de violencia que es el acoso, vamos a pasar a un receso, son las 4 de la tarde, y nos regresaremos a las 16:15, ¿correcto? También comentarios aquí. Bonita película. Ah, sí, le gustó su utopía, bonita, efectivamente. A mí me encantó. Me encantó. Muy buena película. Y que si la ven ahora con otros ojos, si lo ven con ojos de riesgos psicosociales, se van a dar cuenta que es importante, ¿no? Ah, muy importante. Muy bien, quedamos así. ¿Ya todos respondieron el Google Form? ¿Sí? Ya, entonces ya lo cierro porque solo hay 53 personas nada más. Muy bien. Regresamos en 15 minutos, ¿está bien? 16:03, Ok, regresamos doctor. a las 16. Muy bien, muy bien. Ok, doc. Regresamos. Ya, perfecto. Gracias.
Bien, estamos de vuelta, nuevos colegas. ¿Algún comentario hasta el momento? Doctor, yo tengo una pregunta del síndrome de Burnout. ¿Me escuchas? Sí, sí, claro. De... Ahora sí no le escucho, se entrecorta su micrófono. en algo como el síndrome de Burnout en estas personas que ahí parece contentas en el trabajo, que no tratan bien a las personas, y lo hacen de qué manera me parece, ¿no? Que no le importaba al paciente y todo. ¿Así es o no? Sí, efectivamente, usted bastante, bueno, aunque le he escuchado un poquito entrecortado, pero de lo poco que le escuché, efectivamente, es muy característico, ¿no? En los hospitales vemos que vamos con el doctor y el doctor como que no tiene interés en nuestra enfermedad, y si él puede recetarte sin mirarte, te receta y ya está, ¿no? Y si le dice, doctor, mire, no puedo esto, no sé, señora, cómo hará usted, pues, ¿no? Lamentablemente, esos son síntomas o signos de algo ya está sucediendo. Sin embargo, esa puede ser solo una primera fase, que se llama la primera fase de cansancio psicológico, es decir, que la institución no le da los recursos, o mejor dicho, la forma en que está organizado el trabajo le impide poder cumplir lo que él desea, de manera que él se siente como que ya no ha perdido digamos, esa emoción de poder querer resolver. Entonces se va convirtiendo poquito a poquito en una persona diferente, ¿no? Y eso también lo podemos ver ya no solo, el burnout ya no solo trascendió fronteras, comenzó con el estudio de los médicos, pero ahora ya es más, ¿no? Ahora ustedes lo pueden ver en las personas, por ejemplo, que nos atienden en cualquier comercio, en un banco, en cualquier sitio donde hay muchas personas que están haciendo cola, por ejemplo, se ve cómo las personas tratan a la otra persona sin importarle, con una desidia, con un desasosiego, ¿no? Y es que ya en realidad, como han visto en uno de los gráficos, ya el tema del burnout pasó de un tema solamente hospitalario a un tema de muchos otros trabajos donde los seres humanos interactúan como seres humanos. Porque el factor más característico de por qué se genera burnout es cuando se interacciona con otros seres humanos. Ahí está el problema, ¿no? Ahora, en algún artículo se ha hablado, por ejemplo, que se habla de una epidemia de burnout en el ámbito médico que puede llegar a ser incluso entre 45 y en algunos casos hasta 70% de los profesionales de un centro pudieran estar en burnout. Y eso sí, sí, eso está graficado no solo en vías de desarrollo, sino principalmente en vías de desarrollo, también en países de primer orden donde se hacen investigaciones mucho más profundas, inclusive, ¿no? Entonces, téngalo por seguro que aquí en nuestros ambientes también lo vamos a encontrar. Ya, Bien, gracias, pregunta. doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Vamos a continuar la sesión con la segunda parte que es sobre, bueno, hay varios aspectos, ¿no? De factores psicosociales, pero a mí lo que me interesa principalmente es hablarle a ustedes sobre lo que pudieran encontrar en el ambiente hospitalario y para que ustedes tomen evidentemente las medidas de prevención. Principalmente el tema de salud mental. Hoy en día incluso, no solo incluso por el tema de la pandemia, sino incluso antes de la pandemia ya, se puso como norma obligatoria que tener que llevar todos los residentes un curso de salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque es tanto el problema que realmente hay que ponerle de una manera de información y educación una de las primeras medidas para poner un alto a este problema de salud mental. Y es que en realidad el tema de salud mental es, es un término que engloba muchos aspectos, ¿no? Salud mental no solo tiene ya que ver con el individuo, sino incluso con el grupo donde vive, o sea, la sociedad donde se ubica, ¿no? Inclusive la salud mental hoy es considerada pues un indicador de desarrollo de los países.
Entonces, si hay una buena salud mental, hay una buena ganas de vivir en este país, pues entonces esa sociedad vale, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que hay escalas de felicidad aquí, ¿no? ¿Han visto cuál es el país donde se vive más feliz en América Latina o no? ¿Mm? A ver, No, bueno, perdón, no le escuché, se cortó. perdón, doctor. Sí, ¿Cuál el es sonido está más así. feliz de América del Sur? En América del Sur, sí. Bueno, Uruguay era uno de los países que estaba con uno de los mejores estándares de salud mental y de felicidad en general, ¿no? Y es que, claro, ustedes, por ejemplo, ven que es una sociedad bastante, primero, muy desarrollada culturalmente. Las personas en Uruguay, en su promedio, son muy cultas. Eh, ¿Qué problemas hemos escuchado de Uruguay en cuanto a su calidad de vida, en cuanto a sus dramas, o tragedias? No, no, muy poco, ¿no? Y por último, que tienen una, digamos, una gran ascendencia, digamos, de países que los rodean, con los cuales se mantienen en bastante buen desarrollo cultural general, ¿no? Eh, Tienen mucha influencia europea también, pero en líneas generales tienen una forma de afrontar la vida diferente, ¿no? Hasta su selección creo que también es muy exitosa, ¿no? Hasta parece mentira, eso influye en la salud mental. Pero bueno, centrándonos un poco en el tema laboral, nosotros tenemos que entender que el problema de la salud mental es fundamental. ¿Para qué? Para ser productivos, porque si tenemos mala salud mental, definitivamente la gente no va a poder producir apropiadamente. Y la salud mental tiene que ver justamente con un estado de equilibrio psíquico de la persona en un momento dado de su vida, y donde la persona va a sentirse con un bienestar, y es subjetivo evidentemente, donde la persona puede ejercer sus máximas capacidades, no solo para él, los demás, no inclusive, esto puede influir sobre el medio ambiente que lo rodea. Cuando hablamos de medio ambiente no hablamos de las plantitas, los arbolitos y todos los otros animales que puedan parte del uso ecológico, sino estamos hablando en general del medio ambiente entendido como conjunto de una sociedad, ¿no? Entonces hay una serie de determinantes de la salud mental, ¿no? Es pues un solo factor como la personalidad lo define, no, no, hay muchos factores, desde los ingresos económicos, el nivel social donde se ubica, la educación, las redes de apoyo, el empleo, la presencia de que traiga trabajo decente, ¿no? Los entornos sociales, los entornos físicos, los aspectos biológicos del individuo, propiamente las enfermedades que pudiera traer como consecuencia de ello, ¿no? Pero también sus estilos de vida, sus prácticas de salud, propiamente personales, y también sus actitudes de adaptación. Su desarrollo infantil, como fue, donde se desenó, con quienes interactuó, cómo llevó a la familia a ese niño, ¿no? Los servicios de salud, por ejemplo, en cuanto a que los accesos, por ejemplo, de servicios psicológicos estén a la mano, ¿no? Muchas personas me dicen a veces cuando yo los envío al psicólogo, no voy al psicólogo si yo no estoy loco. ¿Y quién ha dicho que para ir al psicólogo tienes que estar loco, ¿no? El psicólogo es un terapeuta que te ayuda a mejorar las cosas, no es que porque estás mal vas a ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Es un concepto equivocado, que hay que sacarse ese chip equivocado, ¿no? Y finalmente tiene que ver pues con la cultura de los individuos, o sea, de la sociedad misma, ¿no? La cultura es la que define cómo, digamos, el grupo va a tener una mejor o menor salud mental. Se han hecho una serie de intentos, hay comités de salud mental, se han hecho leyes sobre, ¿no? Sobre salud mental. El gobierno ha sacado planes, documentos, guías, prácticas, etcétera, normas para poder implementar la salud a nivel de la comunidad en general. Incluso hay un día, ¿no? El Día de la Salud Mental, ¿no? Es el día 10 de octubre, que está utilizado como la salud mental en el Día de Salud Mental en el trabajo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hay una serie de cosas donde se tiene que tener muy claro que es que en el trabajo las personas pueden tener un factor deteriorador de su salud mental. Es muy importante eso, ¿no? Y donde los responsables, en este caso los empleadores, tienen que entender que el trabajo puede afectar la salud mental, ¿no? Y eso lleva a, primero, obviamente los empleadores tienen que estar conocedores de esto, y obviamente tienen que corregir los factores en el lugar de trabajo que puedan producir más daño a los empleados, ¿no? Tienen que comprender, tienen que ponerse en zapatos de los empleados. Ustedes van a ser en algún momento jefes y tienen que ponerse en el zapato de los empleados. Y obviamente, sobre todo, mostrar una apertura al tratamiento de los temas de salud mental, no dejarlo
como algo solo para el psiquiatra o entender que la salud mental es esquizofrenia. No, eso no es. La salud mental es algo más amplio y donde todos, absolutamente todos estamos inmersos, ¿no? Evidentemente, también es muy importante que los empleados propiamente y los colegas o compañeros puedan estar atentos a algunos signos que pudieran indicarnos que hay un problema, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas tienen signos de depresión, desesperanza, pérdida de interés, cambios de o del sueño y te lo manifiestan como colegas, hay que tener cuidado porque eso puede significar un inicio de un problema, ¿no? Siempre buscar la ayuda. Y es por eso que también se centra aquí la importancia de que haya servicios médicos ocupacionales en los ambientes de trabajo. Un médico ocupacional no solo va a diagnosticar silicosis, neumoconiosis, una dermatosis, no. Tiene que afrontar también el tema de la salud mental en el trabajo. Y esto, por ejemplo, en el tema del COVID fue más que con, imagínense, una plaga, una epidemia que mataba a médicos, mataba a enfermeras, todo el mundo donde, claro, lo primero que hubo es finalmente estrés, angustia, porque tú te estabas poniendo a morir, ¿no? Y tus familiares quedaban, digamos, desamparados eventualmente, o tú podías llevar el germen y hacer que tu familiar pudiera fallecer como consecuencia de eso. Eso generó enfermedades como, por ejemplo, el estrés postraumático, que es entendido como una nosología, una enfermedad donde la persona tiene pesadillas, cada vez que vuelve a ver el mismo lugar se comienza a reactivar una serie de cambios psicosomáticos producidos por ese recuerdo, ¿no? O ese temor, ¿no? Eso es lo que se llama el estrés postraumático. No es solo por este hecho, sino por muchos otros, por ejemplo, en el caso de los accidentes laborales. Entonces se vio, por ejemplo, que las personas en época del COVID tenían miedo de enfermar y morir, ¿no? Todos tenían eso, ¿no? De enfermarnos y morir del COVID, ¿no? Sabiendo, pues, obviamente, imagínense, ello es natural, pues, que las personas evitaran ir al lugar de trabajo. Por eso es que también se dio una norma para poder, aquellos que tienen factores de riesgo, no hacer que ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo con ello también había miedo a perder el sustento, ya no poder trabajar y ser despedido. Claro que sí, muchos. Me preguntaron a los colegas que ser despedidos, que puedan ser excluidos y se siente impotente al querer proteger a los seres queridos. Si un familiar está ahí enfermo, ¿cómo lo puedes ayudar? ¿Cómo lo puedes solucionar? Miedo a estar separado de los seres queridos, miedo a realizar cuidados a personas que se sienten infectadas, o sea, no ir a ese lugar, evitarlo. Esa sensación además de desamparo, aburrimiento, etc. Entonces, todas estas cosas generaron pues el famoso problema, el famoso síndrome COVID, ¿no? No solo era la enfermedad pulmonar, sino en general problemas sobre la salud mental. Fue muy importante. Y es por eso que había una serie de situaciones que había que afrontarse, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desborde, de demasiada demanda, generaba mayor cantidad de estrés y obviamente eran personas que estaban con riesgos de morir, igual angustiados, ¿no? Había que trabajar bajo presión, expuestos al riesgo del COVID, interactuando con emociones muchas veces negativas o críticas, estaban extremos, ¿no? Y además con la carencia de recursos. En ese momento, cuando hubo el desborde, no había puesto la cantidad suficiente de recursos que uno hubiera querido para tener y proteger, ¿no? Medicamentos, entonces, que bueno, no se conocía mucho de él en ese momento, y donde además había que decidir entre la vida y la muerte, había muy poco más para poder atender a todos, ¿no? Había un dilema ético y moral. Entonces, miren, todos estos factores que vinieron a generar este problema de salud mental en los ambientes hospitalarios. Es una fotografía del primer momento eh, cuando se estaba empezando la pandemia en mi hospital. Entonces, esta era la forma en que estaban nuestras enfermeras, médicos, tratando de solventar los síntomas de las personas que acudían a este hospital. Y ustedes llegaban aquí y lo que olían es puro cloro, ¿no? Todo esto era olor a cloro, 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 ¿no? Echaban cloro, pero a barbaridades, ¿no? Y obviamente también producía irritación gástrica, la vía respiratoria alta. Es un tema muy delicado, y especialmente para la gente joven, porque fue la gente joven la que tuvo que quedarse en la primera línea. Por los factores de riesgo, nosotros tenemos que dejar más de 2.000 trabajadores fuera de la línea, porque tenían mayores de años, o mayores de 60 inicialmente, o comorbilidades, ¿no? De ahí que también es muy importante tener en cuenta el hecho de cuidar la salud. Los equipos, pues mira, imagínense los equipos. Esa es la forma como se vestía.
sea, que quieren estar totalmente aislados para hacer ese espacio. Y obviamente, digamos, el trabajar con todos estos equipos lleva un mayor gasto energético. Y si les daban equipos, esos equipos se rompían, imagínense. Más fastidio para los trabajadores de que les den equipos que no sirven, que se rompen. Y ojo, que estos equipos siempre los usaron, sino que parece mentira. El estrés lleva hasta que extiendas incluso las cosas más rápido, que todo lo hagas tan fuerte. Incluso se rompían las ligas por todo eso. No solo porque la liga fuera mala, sino que se manifestaba con estrés, con angustia, con tensión. Entonces, lo que más se vio en el tema de COVID son los trastornos de adaptación, que no es otra cosa que una forma extrema del estrés. Las regiones de estrés agudo a diferente nivel, trastornos de ansiedad y evidentemente también en torno de depresión. De hecho, el síndrome del maltrato, ¿no? Y síndrome de agotamiento ocupacional o burnout fueron los más notables durante el COVID. Estas cosas se presentaron. Y ojalá que no haya otra epidemia y ustedes tengan que afrontar, pero si ya ustedes llegan a esta epidemia, ya saben que esto puede ocurrir y ustedes saben cómo van a tener que lidiar con esto, ¿no? Buscando siempre el soporte. O sea, no tienen por qué cargar ustedes solos con esto, tienen que hacer lo que se llama la catarsis, tienen que buscar la ayuda del profesional y estar. Ya cuando ustedes hacen la catarsis, eso se reduce, o a veces requiere un descanso médico, a veces la persona está tan, pero tan estresada que su sistema inmune se cae, inclusive, entonces hay que llevarlo a un reposo, ¿no? Darle un descanso médico que tiene que ceder hasta que se vuelva a sentir bien y regresa. Entonces, todas estas cosas ocurren, no solo le ocurren a las personas, digamos, mayores, ¿no? A la gente joven también, todos los residentes internos han tenido que someterse a todo esto, a esta epidemia de este, a incluso posibilidades de ataques de automisión o suicidio, que sí, a mí me lo han dicho los colegas, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, si estaba aquí infectado, voy a morirme o no voy a morirme, no sé qué va a pasar, es terrible, ¿no? Ataque de pánico. Yo, por ejemplo, en la época de la primera época tuvimos que atenderlos por el teléfono, ¿no? Los ataques de pánico, cuando la persona tenía los síntomas y sentía que ya se moría, pero en realidad no se estaba muriendo, pero ya sentía que se moría, era pánico y llanto. Era muy. Todo esto ya se ha estudiado, ¿no? Se ha estudiado y se ha recomendado. Se ha recomendado, evidentemente, una serie de medidas, como por ejemplo los grupos de soporte para poder, digamos, aliviar esta carga de estrés. Y ahí viene la carencia de justamente profesionales formados, psiquiatras, que no hay, ¿no? La mayoría de psiquiatras serán un poquito añosos, psicólogos no lo suficiente, porque digamos, este tema de la salud mental no es tomado como algo relevante muchas veces en las instituciones, sobre todo de salud, y mucho menos para los médicos, más para los médicos. Entonces, todo esto ya ha sido investigado y se ha recomendado. Hay incluso test para poder medir esto, y la idea es que debe haber un grupo específico para poder paliar el tema de salud mental a nivel de los hospitales. Debe estar conformado por psiquiatras, psicólogos, expertos de trabajo social, donde también está involucrado el área administrativa, ¿no? Para comprender esto, y evidentemente el médico ocupacional o grupos ocupacionales, ¿no? Porque claro, el médico es un ser humano, no es una máquina, ¿no? Y por eso es que también hay que sacarse el sombrero por aquellos que estuvieron en la primera línea, dando este momento de incertidumbre para todo el mundo, ¿no? Muy bien, eso es un poco lo que quería hablarles sobre salud mental. Vamos a hablar ahorita de otro concepto que no quiero dejar pasar, que es el tema del acoso. Porque de hecho ustedes van a ser objeto de acoso. Aunque no lo crean, ¿no? O como que a mí me van a acosar. Y vamos a ver aquí. Déjenme abrir esto. El acoso. Claro, donde, claro, seguramente ustedes han escuchado que el acoso más notable, el famoso acoso sexual, ¿no? El acoso sexual en el trabajo, pues, no, el acoso sexual, claro que ocurre. Pero más que el acoso sexual, esto es más un motivo para hablar sobre el acoso laboral. El acoso laboral, cuya expresión final del acoso laboral es el mobbing, donde básicamente el objetivo es que la persona renuncie al trabajo y eso lo ejecuta o ejerce generalmente el jefe de servicio. El acoso laboral tiene un objetivo que es que la persona salga del lugar de trabajo. También hay variantes.
evidentemente. Y una de esas variantes es el acoso sexual en el trabajo, ¿ya? Este número es muy importante, al menos aquí en nuestro país, que las damas deben conocerlo, bueno, en general todos debemos conocerlo, que es el anexo donde podemos llamar, ¿no? Para poder denunciar un caso de acoso sexual, porque el acoso sexual ya está tipificado con una norma y hay una sanción, ¿no? Para las personas que hacen acoso. Esta fotografía nos muestra un hecho que para muchos puede parecer no corriente, no hay malintencionado, ¿no? Pero no es así, pues, ¿no? El acoso va a devenir o va a resultar de una acción que una persona no lo ha pedido, no le interesa, no lo ha solicitado y no está a gusto. Por ejemplo, aquí, ¿no? La persona quiere instruirlo, lo agarra a la niña, ¿no? Esa, ¿para qué? No tiene por qué tocarla, ¿no? Y esta persona que está recibiendo el ton en el hombro, sencillamente pueda que no lo ha aceptado, acepta, ¿no? Está en desacuerdo con eso, ¿no? Ya, y esto si es una forma consistente, ¿no? Esto lleva a generar malestar en el individuo de la persona. El acoso sexual muchas veces es poco expresado, la persona se queda en silencio, no lo dice, no lo manifiesta. Y que acuérdense que cuando hablamos de violencia decíamos que las mujeres son siempre el grupo más. Entonces, esto, entre comillas, de amigazgos, filial, ¿no? De que no quiere mi amiga, que lleva a problemas serios. Bueno, hoy día con el COVID felizmente esto se ha reducido sin duda alguna, pero hay otras formas sutiles de hacer acoso laboral, ¿no? Por ejemplo, que si ante una pretensión, porque uno de los objetivos del acoso, evidentemente en el caso laboral, es que la persona se retire del lugar de trabajo. Y en el acoso sexual, la variante es que la persona busca, evidentemente, digamos, relación sexual, un objeto sexual, ¿no? Un interés, una connotación de ese tipo. Pero cuando la persona rechaza eso, pues se le sobrecarga de trabajo, se le pone horarios difíciles, se le insiste, digamos, de una manera ya violenta, ¿no? Se ejerce violencia, ¿no? Entonces, de una manera muy sutil, muy discreta, no se lo saluda, etc. Entonces, eso también es acoso sexual. Ya son consecuencias cuando la persona no cede, ¿no? Cuando no cede a las pretensiones del otro, ¿no? Y es muy frecuente, pues, en las damas, ¿no? Las mujeres son normalmente objeto de este tipo de conductas, que no deben ser toleradas y que se han demostrado cada día más se producen. El tema, por ejemplo, no va solo por el hecho de tocamientos o de comportamientos inaceptables, sino incluso por manifestaciones verbales e incluso por las redes, ¿no? Las expresiones verbales disonantes o no pedidas o no escritas, aún así la persona pudiera ser, entre comillas, considerada como una especie de un piropo, y ese no es solicitado por la persona y ella no lo tolera, no le parece agradable, debe ser considerado como acoso sexual, más aún si es un tema residual. Muy importante, ¿no? Bueno, esto ya pues se le acabó. Se acabó en 5 tomos. Totalmente inaceptable. O sea, aquí ya se rompieron todas las barreras. Pero a veces, lamentablemente, ocurre. Y la dama posibilidad de que no la despidan, el trabajo es muy importante, que tiene que haber herramientas que lo permite. Pero ahí viene el problema. En realidad no se debe tolerar, se debe aclarar, porque a veces esto más bien da pie a otros hechos, ¿no? Yo creo que aquí el más importante el problema no está para el tanto del lado de la mujer, sino sobre todo para los caballeros o los jóvenes. Entender que estos actos pueden llevarlo perfectamente a ser sancionado o ir a la cárcel. Entonces, esto no debe ser ni realizado ni por juego ni por chiste, ¿no? Para nada, ¿no? Los niños, ¿no? Los niños en los colegios son justamente uno de los blancos, cual que a veces los padres no lo tienen percibido, pero eso también se traduce al trabajo. Especialmente yo decía desde el punto de vista verbal. Los piropos, los halagos percibidos como algo tolerado, sinceramente son considerados como una compañía incómoda, ¿no? Que la persona no desea estar con el individuo, pero este viene, insiste, vuelve a venir y vuelve a venir, etcétera. ¿No? Esto también puede ser considerado como acoso.
Entonces, la violencia no es solo golpes en general, ¿no? No, la mujer no solo recibe violencia a través de estos conductuales, directos, físicos, sino a través de justamente conductas sutiles. Realmente es una nota de Colombia muy interesante. En el 2018 se veía ya en Colombia, a raíz de justamente la definición mediante una ley de todo lo que es el acoso, de la altísima cantidad de denuncias de las mujeres sobre acoso sexual en el ámbito laboral, ¿no? Y es que eso va a ocurrir, ¿no? En Colombia la cosa ya va cada día mucho más alta, porque la mujer va tomando conciencia de un hecho que no es pues aceptado y que está tipificado como un problema, ¿no es cierto? Y es que en realidad este tema no solo escapa al ámbito laboral, decía yo, sino incluso para los colegios, las universidades, y hay una serie de ámbitos donde se puede producir el hostigamiento y el acoso sexual. Hay publicaciones al respecto, ¿no? Y evidentemente el Ministerio de Trabajo ha tomado una serie de medidas, incluyendo el producir folletería como esta, ¿no? Esta de acá es una guía para evitar el trabajo, perdón, el acoso laboral en el trabajo. Entonces, donde básicamente lo que se hace es establecer información de cómo debe actuar tanto un empleador como también un trabajador que es acosado. Entonces, se han establecido, por ejemplo, días como el 27 de febrero para la lucha contra la violencia sexual, y al mismo tiempo se han brindado las, digamos, herramientas ahora de las redes, ¿no? Para que la persona pueda hacer una denuncia, ¿no? De manera anónima y sin afectar su trabajo. El gobierno puede ir y verificar lo que está. Y como les decía, ya en el país ya hay un decreto, el decreto legislativo 1410, donde establece claramente que una persona que hace de forma reiterada, continua, habitual, y por cualquier medio que vigile, persigue, hostigue, asedio, busque establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años, y en habitación y con 160 a 180 días de multa. Entonces, esto es relacionado entre los colegas, sobre todo los varones que a veces creen que confunden, ¿no? Cosas, creen que mucho de, entre comillas, de broma, ¿no? Es bien llevado por la parte o las colegas, amigas, no, no, no. Entonces, mucho cuidado que puede ser objeto de una denuncia. De hecho, si usted es jefe de servicio, o tiene algún ascendiente, es un R2, un R3, un R1, usted puede ser perfectamente denunciado también por este tipo de comportamiento. No escapa, no hay una ley. Inclusive, ¿no? Se habla de la violencia virtual. También hoy en día es considerada una forma de violencia, el mandar una foto, ¿no? O un video, un mensaje, un chat, ¿no? Tratando, pues, este tipo de connotación sexual, ¿no? Definitivamente va a ser parte del mismo problema. Se dice incluso que, por ejemplo, nosotros no deberíamos transmitir imágenes de ese tipo, ni en son de broma, donde se vitupere o donde se denigre a la mujer en cualquier sentido, ¿no? Por ejemplo, pasar imágenes de mujeres desnudas o, mujeres, o bueno, conceptos de una manera sexista, ¿no? Pueden ser definitivamente considerados también como violentos. El Ministerio de la Mujer, bueno, ahora ya cambió el nombre, ¿no? Ya hemos visto que han cambiado el nombre al Ministerio de la Familia. También tenía pues una, una página específicamente para registrar de una manera, digamos, muy totalmente confidencial qué pasaba pasando, qué sucedía y dónde era, ¿no? Pues también existen una serie de herramientas. El WhatsApp y las redes se han convertido pues en formas de generar violencia, ¿no? Eh, con mensajes indirectos, ¿no? Entonces esto, imagínense, ya trasciende incluso lo físico, pero produce efectos psicológicos. El tema de las relaciones, que ahora le llaman relaciones, ahora ya no se le dice el enamorado, sino si es el tóxico, la tóxica, pues cosas por el estilo también van a influir, ¿no? Esto es lo que les decía, por ejemplo, transmitir imágenes desnudas o mujeres, digamos, pornografía, pues evidentemente parecen algunos, parece de broma, puede parecer de chiste, pero en realidad es una forma de violencia para la mujer. Ya saben ustedes que existe el 18-19, que es el anexo para poder hacer las denuncias si por algún motivo se ocurriera en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Tanto en la casa, individual, en el trabajo.
centro de estudios o donde ocurriera, pues no se puede permitir, ¿correcto? Es un tema que no solo está en la sociedad, sino en el mundo. Una de cada tres mujeres en el mundo sufre maltrato por parte de su pareja menos de una vez, en violencia que llaman también de género. Inclusive, ¿no? La forma sutil, ¿no? De tener mejores ganancias o unos horarios un poquito más altos que los varones, también es considerada una forma de violencia de género, ¿no? El que una persona hable de su compañera que avanzó en el puesto por competir con el jefe también es una violencia, o sea que no es solo heterosexual, sino incluso del mismo género, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se trata pues de anular a la dama y decir que eso ya soluciona el problema, no, no. La solución es comprender que nosotros tenemos comportamientos violentos que han sido perenizados por una serie de culturas comportamentales inapropiados, ¿no? Que se tienen que ir afinando y corrigiendo, y especialmente tener en cuenta que el que va a perder definitivamente, así que señores varones, tengan muy claro esto para no tener problemas. Más bien cuando tenemos que buscar la armonía, ¿no? La armonía, porque definitivamente la mujer valora penetrar todavía más en los ámbitos laborales, y de hecho va a tener una gran contribución por su perspicacia, inteligencia y además su feminidad, ¿no? Pues no se trata de erradicar a las damas de los lugares de trabajo, sino por lo contrario, transformarnos nosotros en individuos mucho más, digamos, compren- comprender, ¿no? La calidad y la, digamos, delicadeza del género femenino, comprender que hay cosas que uno hace inadecuadamente, ¿no? Es muy importante ello para tener en cuenta. En el ámbito laboral, hospitalario, ténganlo por seguro que van a poder ver todo esto, ¿no? Porque yo lo vi desde mi época de interno, especialmente con las compañeras, ¿no? Compañeras, colegas. Pero todo aquello que no es consentido y trae enfermedad, malestar, debe ser denunciado. ¿No? Bueno, con esto vamos a terminar nuestras sesiones, básicamente tocando estos temas que son de importancia para ustedes en su formación y en su desarrollo individual en el ámbito hospitalario. Y bueno, vamos a pasar ya a la parte final, que es, les voy a entregar ahorita cómo van a presentar el examen, o sea, la que va a ser su examen de nota parcial y final, porque a ver, un ratito déjenme ver el programa, las notas que sí. En el sílabus se señala que tanto el examen parcial como el examen final representa a cada uno de ellos el 20% y por tanto significaría que esta prueba sería el 40% de la nota del curso. Entonces, a ver, déjenme ver un ratito. Ah, bien, vamos a compartirles por vía del chat el examen parcial. Como les había compartido anteriormente, el examen parcial no es un examen de preguntas y respuestas, sino es un trabajo de grupo. Entonces, por favor, verifíquenme si están viendo mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, miren, lo que vamos a hacer, van a ustedes, primero van a hacerlo en grupo, ¿no? Número uno. Segundo, van a escoger un puesto de trabajo. Yo mi sugerencia para beneficio de sus papás es que ustedes lo hagan en el puesto de trabajo del señor padre. Pero si no quieren, porque bueno, es muy difícil, inaccesible, está en otro país, o bueno, etcétera, pueden escoger un puesto de trabajo, ya sea en un ambiente cercano a su domicilio, una planta, una fábrica, una amistad, un amigo, puede ser alguna tienda, un mercado, por ejemplo, un puesto de un mercado también pueden hacerlo, eh, en un hospital, ¿no? Una oficina, donde ustedes puedan acceder. Lo importante es que tengan primero siempre presentarse ante el propietario del negocio y decirle que quiere evaluar el puesto de trabajo, como parte de un trabajo de la universidad, y donde además le mostrarían a ellos no solo los potenciales problemas, porque ustedes le van a entregar el informe a esa persona, sino que también las recomendaciones que pudieran hacer, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces van a escoger ustedes un puesto. Si es de su papá, mejor, porque ustedes van a ayudar a su papá a identificar sus riesgos, ¿no? Van a ayudarse a sí mismos porque su familia van a identificar los riesgos. Pero bueno, si no lo gustan, como les digo, pueden escoger cualquier puesto de trabajo cercano. Pero lo que van a hacer es lo siguiente. Van ustedes a tomar un video de no más de 2 minutos.
¿no? 2 minutos es más que suficiente para identificar la característica del puesto, lo que estén haciendo, parte de los procesos, quizás no todos, pero 2 minutitos ahí en ese video, qué es lo que hace la persona, qué es lo que hace el trabajador, cuáles son sus muebles, cuáles son sus herramientas, cómo está, en qué posición pasa, ¿no? La mayor parte del tiempo, como también ustedes lo van a encuestar, ¿no? Así cuánto pesa, puede pesar las cosas que levanta, tomarle fotografías a las herramientas que manipula, a la silla que utiliza, a la mesada, medirla, tallarla, medir pues la distancia de respecto al piso, todo lo que ustedes han visto un poquito en cada una de las prácticas, ¿no? Pero lo importante es que ustedes hagan un video. Y obviamente tipifican ese video, por ejemplo, me dicen doctores carpintería, como han hecho, ¿no? Es carpintería, es siderúrgica, es oficinas, es hospitales, es limpieza, no sé. Ustedes le dicen cuál es el proceso. Y lo que van a buscar es las normas legislativas que amparan al puesto descrito, ya sea aquí en el país, sé que también hay colegas de otro país, de su país, para ese puesto de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si escogen el puesto de un albañil, bueno, buscarán qué normas hay sobre seguridad de salud, trabajo en construcción, ¿no? ¿Qué normas hay? Y dicen esas normas sobre la seguridad de salud de trabajo. Ustedes me las citan nada más. Dicen la norma tal, en el artículo tal, dice tal cosa. ¿No? Me buscan. Si no hay, no se preocupe, ponen, no hay normas sobre este puesto. No hay problema porque van a darse cuenta, justamente ese es el ejercicio, que hay puestos que trabajo que ni siquiera tienen normas. Imagínense, no hay normas, nada. Eso es lo que queremos. Van ustedes a tomar el puesto, luego las normas legislativas. De hecho, ya tienen ustedes que la 29783 es la norma de la Ley de Seguridad de Trabajo que cumple para todos los puestos y tendrán que señalar. Pero quién sabe, normas sectoriales, quién sabe. Depende del puesto que ustedes escojan. Luego, usted va a agarrar, una vez que va a caracterizar los agentes y todo, usted va a identificar mediante una tabla qué factores de riesgo ha encontrado, ¿no? Ha encontrado que hay, por ejemplo, sustancias químicas, ha encontrado que hay factores ergonómicos, hay postura, movimiento repetitivo, qué cosa encuentra una tabla Excel. Ahí mismo PowerPoint, pone usted una tabla Excel y pone a la siguiente columna qué enfermedades van asociadas a ese factor de riesgo. El doctor ha encontrado que hay vibraciones, entonces es un síndrome de vibración hombre más. El doctor ha encontrado que tienen mucha fuerza, entonces es una discopatía a nivel lumbar. El doctor ha encontrado que tienen mucho movimiento repetitivo de la muñeca, entonces es un kerbaín, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué enfermedades profesionales? Podría ser también enfermedades relacionadas al trabajo. Puede ser que no haya, el puesto que ustedes escojan, no hay propiamente enfermedades profesionales, sino, por ejemplo, un problema de varices o un problema de hipertensión, ¿no? Que no está dentro del listado de enfermedades profesionales, pero que se presenta como consecuencia del factor de riesgo que se está presentando. También los accidentes a los cuales puede sufrir, ¿no? Ese puesto de trabajo por ese factor de riesgo. Y por ejemplo, ve que hay cosas elevados que pueden caerle sobre la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de detalles ahí. La idea es que ustedes me tienen que por lo menos colocar unos 5 riesgos, o factores de riesgo, tanto para enfermedades profesionales como para accidentes de trabajo. Y obviamente van a buscar artículos científicos que aborden esos riesgos de ese grupo ocupacional. Por ejemplo, si agarran construcción, artículos sobre construcción civil, qué dicen sobre los riesgos, qué enfermedades se producen, si es de los mineros, si es de los siderúrgicos, si es de los peleteros, no sé de qué puesto escojan, ¿no? Van a buscar artículos, van a poner aquí en este PowerPoint, le van a poner en la parte, digamos, del encabezado, le van a pegar ahí y abajo ponen el DOI, pero además me van a enviar, junto cuando me envíen el trabajo, me van a enviar el PDF de esos 5 artículos, ¿no? Porque ustedes los han sacado, van a colocar. Bueno, ¿qué más? Eh, Luego de eso, bueno, también es importante que pongan imágenes alusivas, o sea, las imágenes del video, podrían hacer que no pongan todo el video, sino tomen fotogramas del video, sacan fotogramas, capturas, ¿no? Y me pueden, mire, este es el puesto, doctor, esto es lo que vemos, señala, le pone, me grafica el problema, ¿no? ¿Ya? Y luego de eso, agrega algunas tablas que pudieran considerar importantes, ¿no? Ya de los artículos, ya de lo que usted ha extraído en la internet, ¿correcto? Acá está, perdón. Haga una muestra de enfermedades, aquí es. Haga una tabla de enfermedades, y acá es, escoja usted las enfermedades personales, pero al mismo tiempo me ponga usted, ¿no? Las imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, si encontraron que hay una enfermedad que es un problema respiratorio, bueno, entonces busquemos imágenes de radiografías, de tórax,
o de espirometría, o sea, algo que me muestre cuáles son los casos, los hallazgos clínicos o laboratoriales de estas enfermedades. Y es un problema de músculos, bueno, la ecografía, la tomografía, la resonancia de otros casos que se han presentado. Ya lo hicieron ustedes muy bien en los días previos, ¿no? ¿Qué se muestra ahí? ¿Eh? Muy bien. Me ponen las imágenes también ahí, ¿no? De la tomografía, de la resonancia, de lo que una muestra, ¿no? Y esto tienen ustedes para entregarlo, salvo me equivoque, a ver, estén atentos ahí, hasta el día 16 de julio. Hoy día estamos 8. O sea, tendrían hasta el día sábado de la próxima semana. ¿Ya? Tienen una semana para hacer cada grupo su trabajo. ¿Está bien? Entonces, tienen hasta el sábado a las 11 horas para enviarme. Lo pueden, para mí, lo ideal es que lo hagan aquí en PowerPoint, ¿no? Es más práctico. Pero si alguno quiere hacerlo en Word, bueno, para mí es excelente el PowerPoint, me parece que es un muy buen formato. Pero para Doctor, una ¿en semana. grupos de cuánto? Disculpe. Buenas tardes. Ah, ¿En no, grupos de pues cuánto? los grupos que se han formado, o sea, cada uno me estaba entregando en las diferentes semanas sus trabajos en grupo, ¿no es cierto? ¿Ustedes mismos no se han formado sus grupos? Sí, doctor. Lo hacemos Ya, entonces con el mismo grupo. Ujú. sí, claro, claro, porque Ah, ya se perfecto. conocen, ya Gracias. ustedes dialogan, conversan entre ustedes, dicen, mira, vamos a coger esto, hacemos el mismo, hacemos otro, lo agregamos, etcétera, ¿no? Ya buscan artículos, uno busca artículos, el otro busca fotos, el otro va a entrevistar, el otro toma el video, o sea, cada uno hace pues una partecita, ¿no? Lo importante es que me hagan un buen trabajo. De hecho, todos parten con 0. Vamos a ver cuántos puntos llegan. A ver, quién sabe, llega uno a 11 y no pasa del 11, ¿no? Quién sabe, se queda por un 15 y baja del 12. Por ahora ustedes han hecho trabajos que están para 18 a 19. Así que yo estoy seguro que el examen va a ser para 20. Así que no lo dudo. Sí, para el próximo sábado, sí, sí. Otra actividad, ¿no? Tienen una semana para trabajar. Yo sé que ustedes saben otros cursos. Que no hay problema. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra inquietud que quieran hacerme? Ah, ya, no les he puesto mi correo, ¿no? Me parece que les había puesto, a ver. Ahí está mi correo, en la parte final les he puesto mi correo, arribotic@gmail.com. ¿Ya? En el mismo PowerPoint, en la parte final, ahí tienen No, pues ya se los pasé. Viviana, ya se los mandé. Ahorita Viviana, ¿dónde está Viviana? Vamos a mandarle de nuevo a Viviana. Listo, enviado, ya está otra vez, ¿no? Muy bien. De ahí tienen el formato, ya ustedes le ponen color, le ponen sus cosas que les gusta a ustedes. Acuérdense que debe ser un material que les sirve. No no les he puesto lo de las soluciones, pero que sí está más que claro, ¿no? Acuérdense que tienen que plantear soluciones, ¿no? ¿Qué van a ayudar? ¿Cómo van a ayudar? Porque imagínense, si eso si ustedes va a ver el puesto de su padre, obviamente tiene que plantear soluciones, ¿no? ¿Qué va a hacer para ayudar a su papá? ¿No? Y si es de algún amigo, le dice, oye, ¿qué hacemos? Eh, no sé qué hacer. Eso no puede responder usted porque ya le da un montón de herramientas. Y en todo caso me pueden consultar también, doctor, mire, tengo este problema, no sé qué hacer, ¿qué me sugiere? ¿No? Puede preguntarme. ¿Ah? Sí, un solo integrante nomás. Un solo integrante, no, ¿para qué me van a enviar son 78? No. Uno por grupo nomás. O sea, en realidad, pues, no creo que sea más de 13 grupos. Ahí me han hecho 13 grupos, ¿no? No los he contado cuánto están, pero yo me imagino que serán a razón de 6 personas, ¿no? No creo que haya más. O sea, debe haber 13 diapositivas, 13 trabajos. Las diapositivas las diapositivas de la clase, ¿de cuál de las clases? ¿De todas las clases? De todas las clases. Ya, bueno, voy a Arnold, a través de Arnold. Arnold está presente o no. A ver, Arnold.
Sí, doctor, justamente Ah, estoy que escribo. tú Eso estás es. escribiendo. Ya, ya. Entonces a través de Arnold le envío las diapositivas. Voy a ponerlas en formato UPU para que tengan todas las clases. Se las mando en PDF, pues claro. Arnold, me diste tu mail, ¿sí? O repítemelo, por favor, pónmelo acá en el chat. Ahorita se lo escribo. Ah, sí, claro, ya. Listo, Arnold. Entonces yo les envío en un ratito. Por favor, revisen su correo para que no vaya a ser como la vez pasada que por favor no me he escrito. Ya, Arnold. Entonces, Arnold va a ser el culpable si no llegan las clases. Mentira. Estamos en comunicación. Muy bien, mis estimados colegas. Entonces, con esto terminamos nuestro curso veloz. Han sido 2 semanas realmente para mí satisfactorios porque he podido ver primero su rápida captación de la información, su habilidad para poder enfocar los problemas, su trabajo, porque claramente se ha notado cómo han avanzado y me da mucho gusto. También me da mucha pena, claro, que el curso no haya podido ser lo más, digamos, más pragmático ni práctico que hubiera querido, pero ténganlo por seguro que en la parte práctica, y ojalá que lo hagan con la magíster Celada, van a complementar todo esto repitiendo muchas más veces y aprendiendo más sobre las soluciones y los problemas que se han tocado en clase. Eh, eh, Me da mucho gusto, me siento muy tranquilo de haberles informado de los potenciales riesgos que van a tener ustedes como futuros médicos de hospitales, tanto aquí en el país como fuera del país. Y por tanto, que ya estén advertidos y que sepan cuidarse, que sepan protegerse, que sepan cumplir las normas de bioseguridad y educar a los demás sobre las normas de bioseguridad. Es fundamental. ¿Ya? Nada más eso. Y desearles muchos éxitos con las decisiones del padre, evidentemente. Y nos estaremos viendo en cualquier ocasión. Ustedes tienen ahí en las presentaciones, les voy a dar mi correo electrónico para que cuando quieran me pueden escribir o consultar si hay algún problema, alguna dificultad, con mucho gusto. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, Carolina, muchas gracias. Arnold, sí, dime Arnold. disculpe interrumpirlo, doctor. Como la escuela a veces no nos comunica cómo serán los cursos, entonces el curso se ha dividido en dos partes. Hemos acabado con la parte teórica y ahora nos toca la parte práctica, ¿verdad? Porque como no nos Sí, comunican, no sabemos. sí, sí, Ok. claro, claro, falta la parte práctica. Esta es la parte teórica nada más. La parte práctica me parece que es mucho más horas. Yo conversé con el doctor Luis Felipe Segura, que iba a estar a cargo de, como el año pasado, con Magíster Celada, que incluso estaba en las presentaciones. Ahora no la veo porque estuvo un poquito delicada, estuvo resfriada, me comentó. No la veo, no la veo. Entonces probablemente no asistió. Pero estuvo viniendo a cada una de las sesiones previas justamente para poder sintonizar lo que yo dicto con las prácticas que ella dicta, para que todo sea, digamos, un mismo match, ¿no? Eh, pero no me ha confirmado todavía si la contrataron. Voy a conversar con Luis Felipe para ver cuándo se ejecuta el tema de las prácticas, pero de hecho falta prácticas, falta todavía. Esas de sus notas de ustedes faltan. O sea, el examen que les he mandado es el 40%, falta el 60% más todavía. Entonces falta bastante. Ahora, yo no sé si será conmigo o perdón, con la maestra Celada o con otro docente, pero ojalá que sea con... Así está, maestra Celada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Desea que estaba un poquito delicada de salud. Sí está, maestra Celada, justo está ahí. Maestra Celada, no le han comunicado nada al doctor Felipe Segura, ¿sí? No le ha dicho nada, ¿no? No, aún nada. Ya, voy a escribirle entonces para que todos estén claros. Pero bueno, al menos conmigo hemos concluido y el examen tienen ustedes hasta el día de la semana próxima, sábado 16, para entregarme, antes de las fiestas patrias. No, pues no sé, no lo vayan a dejar para las fiestas patrias porque tenemos que ir a desfilar. Cuídense que el COVID está aumentando, no está saliendo mucho. ¿Ya? Muy bien, colegas, nos estamos viendo. Justo, estamos en contacto, Arnold. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias a Gracias, todos por Doc. sus Gracias, palabras. Doc. Gracias, Muchas gracias, Doc. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ya nos vemos.